Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde a 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde, con mucha información, ¿no? Bueno, una noticia, recién lo decía Guillermo, está lloviznando en Buenos Aires. En un rato va a contar Carlos González Prieto lo que es el impacto de la sequía y si se va a tener que importar más soja de la habitual, importar soja por el impacto de la sequía para poder hacer el crushing en las plantas del complejo oleaginoso. Pero bueno, en un rato vamos a contar qué está pasando con eso y con la falta de dólares que impone la sequía. Pero vamos a arrancar con, obviamente, el tema de la inflación, lo que ha pasado con el último dato de inflación del INDEC, que sorprendió a todos, inclusive al Banco Central, al Ministerio de Economía, me imagino que no, porque debían tener algún par de días previos esa información, pero el 6,6% estuvo por arriba de todas las previsiones, si se quiere. Nosotros habíamos dicho que en el Banco Central manejaban en el reglamento propio 6,2%, y con ese número la inflación acumulada últimos 12 meses se acelera a 102,5%, con una inflación que en solo 2 meses ya acumula más de 13%. Este dato, que verdaderamente es impactante, hoy está en título de todos los diarios, porque por primera vez desde 1991 la Argentina supera el 100% de inflación anual acumulado últimos 12 meses. Es un dato que hace sonar todas las alarmas desde el punto de vista inflacionario, porque en los últimos 3 meses la inflación se está acelerando, desde diciembre, enero y febrero. Obviamente, la causa principal en febrero fue el impacto en alimentos que ha tenido las fortísimas subas del precio de la carne y que lamentablemente continúa en marzo. Y esa es la preocupación que hay hoy en el gobierno, que este panorama de febrero fue pésimo, pero el de marzo es todavía peor. Es decir, los relevamientos que están haciendo de distintas fuentes marca que marzo estaría incluso arriba del 7%, otro mes muy complicado, sobre todo porque marzo estacionalmente siempre es un mes de mucha más inflación que en enero y febrero, ¿no? Pero el dato impactante es este, ¿no? 102,5% de inflación anual. Además, en un contexto en el cual toda la economía, la placa siguiente, por favor, se está actualizando al 6% mensual, pero cuando hay algún salto de algún precio que venía rezagado, como es el tema de la carne, bueno, hay un salto inflacionario incluso por arriba de ese 6% mensual. 6% mensual igualmente anualizado, es un índice compuesto, es 100% de inflación anual, ¿no? El dato acá, el 6,6% de inflación, la inflación núcleo, que es sacándole los precios estacionales, no es que subió la verdurita o subió la fruta más de lo esperado en esta época, es decir, aislando ese efecto y aislando el efecto de los precios regulados, que subieron 5%, porque también tenemos precios de servicios públicos que todos los meses tienen que actualizarse, no se pueden quedar más atrás de la inflación, luz, gas, bueno, el tema también de comunicaciones, combustibles, pero subieron menos que la inflación. Por eso la inflación núcleo, que es el dato, bueno, a ver, el corazón de la inflación, el mes pasado subió 7,7% y tiene que ver con este salto muy fuerte del precio de la carne. Últimos 3 meses, estos son los datos que publicó el INDEC y los gráficos que publicó el INDEC, había sido 5,1% en diciembre la inflación, 6% en enero y 6,6% en febrero, y marzo va a estar en el orden del 7%, es decir, venimos con una inflación que se ha acelerado, como ha dicho también el último comunicado del INDEC. La próxima placa, por favor. Si uno mira lo que ha pasado en la Argentina, está acá el 51%, 53% de inflación del 2019, la inflación que deja Macri, se desacelera por la pandemia, por el cierre total de actividades, al 36% en el año 2020, pero empieza a tomar fuerza después de la mega emisión monetaria y el déficit fiscal del 2020, llega al 52% en el 2021 y en un momento se desbandan las expectativas y se produce el quiebre
es cierto, a principio del año pasado, con la guerra de Ucrania y la disparada de los precios de los alimentos, sobre todo a principio de año, en los primeros meses, pero la Argentina después tiene un comportamiento especial a partir de junio, julio, que todos los países del mundo empiezan a desacelerar fuerte la inflación, incluso empiezan a tener índice deflacionario, empiezan a bajar los precios de los alimentos en el mundo y la Argentina pasa de largo. Básicamente por la crisis cambiaria, el dólar libre salta de 200 a 300 pesos con la salida de Guzmán, Bataki y recién después la llegada de Massa. Ahora vamos a hablar, acá es donde se desbandan las expectativas y la Argentina... se desancla el tipo de cambio, se cierran las importaciones, se disparan todos los precios. Hay índices inflacionarios, por ejemplo, en julio del 7,4% y en ese momento se pasa a otro régimen inflacionario. Salimos de la previsión de inflación de 60 a 65% para ir de largo hasta la inflación que hoy está en el 102,5% y muy probablemente en marzo va a seguir escalando ese número. Si la inflación de marzo es superior al 6,7%, vamos a tener ya en marzo una inflación anualizada arriba del 103, 104%. Pero bueno, la gran preocupación en este momento para el gobierno es lo que está pasando con los alimentos, que en febrero tuvieron 9,8% de aumento. No ha habido hasta ahora en el gobierno de Alberto Fernández un mes donde haya habido casi 10% de inflación de alimentos. Este es el récord de por lo menos los últimos 3 años, y esto tiene que ver con la disparada muy fuerte del precio de la carne. Ahora voy a contar que el año pasado la carne corrió 30 puntos abajo de la inflación, porque hubo un efecto extraordinario, la sequía generó que haya una sobreoferta de ganado, no se podía mantener en los campos, porque no había cómo alimentarlo, entonces se envió mucho ganado a liquidar. Y ese stock de ganado mantuvo los precios de la carne totalmente deprimidos en la segunda parte del año pasado. De hecho, la inflación el año pasado fue 95% y el precio de la carne subió solo 65%. Es decir, se abarató respecto a todo el resto de los precios de la economía. Pero no hay posibilidad de que en la Argentina haya un producto que corra 30 puntos abajo de la inflación. Y lo que estamos viendo ahora es que empieza a reacomodarse el precio de la carne, que impactó fuerte en febrero y está impactando también en marzo. Y eso está disparando la inflación de alimentos y la inflación general. Fíjense, la preocupación con el tema alimentos es porque hubo una primera disparada del precio de los alimentos, que fue la crisis de Ucrania a principios del año pasado, donde se llegaron a registros de inflación de alimentos del 7,5%. Después hubo un segundo shock con el tema de alimentos, que fue el desangle de expectativas y la crisis, esto de que el gobierno, lo dijo ahora, vamos a ver, Ferraresi, el intendente de Avellaneda, que estuvieron a punto de irse en helicóptero con la crisis de Guzmán y la salida también de Batakis. En ese momento la inflación de alimentos vuelve a dispararse al 7,1% por factores locales, porque ahí en ese momento ya a nivel internacional estaban bajando los precios de los alimentos y la inflación en general. Y ahora tenemos este fogonazo muy fuerte impulsado fundamentalmente por el precio de la carne, y por eso, a ver si tenemos la placa siguiente, atención con lo que ha pasado los 2 primeros meses con la inflación de alimentos. La inflación general en febrero dio el IPC, índice de precio al consumidor, que marca el INDEC, 6,6%, en el primer bimestre 13,1%, últimos 12 meses 102,5%, pero la preocupación es esta, lo que está pasando con el índice de precio al consumidor alimentos. 9,8% en febrero, 17,2% en solo 2 meses. Esto es una tasa anualizada, si analizamos los 2 primeros meses, de una inflación del 170% anual de alimentos. Es decir, esperemos que esto afloje porque es un ritmo inflacionario insoportable. ¿Y por qué sigue más o menos los últimos 12 meses similar al índice de precio al consumidor? Justamente porque alimentos en la segunda parte del año pasado, como consecuencia de que la carne había quedado muy atrasada en los precios, estaba por debajo del índice general. Lo que vemos ahora es que este precio de los alimentos se está acelerando muy fuertemente y obviamente para cualquier gobierno, y en particular este gobierno que tiene su base electoral en el Gran Buenos Aires, es una catástrofe, porque no hay forma de compensar. Cuando se conozca el índice de marzo de alimentos, que también viene peor que en febrero, vamos a estar con una inflación de alimentos en solo 3 meses cercana al 30%, en 3 meses.
es un índice compuesto, no se suma aritméticamente, sino que es como una tasa compuesta se va acumulando respecto al mes anterior. No hay forma de compensar ni jubilaciones, ni planes sociales, más allá de que hay un límite muy fuerte en este momento y una restricción fiscal muy fuerte en el acuerdo con el Fondo Monetario, no hay forma de compensar una inflación de alimentos en 3 meses con la asistencia que da el Estado, y ese obviamente es un drama, no solamente social, sino un drama político para el gobierno. Obviamente cuando decimos los sectores más vulnerables, jubilados, planes sociales, es porque el 60-80% de la canasta de esos sectores se van a alimentos, se gasta en alimentos, y es lo que se está acelerando fuertemente en términos inflacionarios, fundamentalmente por el precio de la carne. Fíjense lo que ha pasado con el precio de la carne en febrero. Ha habido aumentos, como anticipó acá Claudio Slotnick, de 35, casi 40% en la mayoría de los cortes que releva el INDEC. Parejito, muy fuerte, y eso ha seguido durante marzo. Estos son los cortes principales que releva el INDEC. Fíjense que están todos entre 30 y 35% de aumento. Hay otros cortes que han aumentado más, pero eso ha tenido un impacto muy fuerte en todo el índice de inflación de febrero, y en particular en la inflación de alimentos. Ahora, también hay un grupo de alimentos, y me siguen llegando mensajes de mayoristas que reciben las listas de precios de las principales empresas alimenticias, que viene corriendo muy arriba del 6% de inflación mensual. Fíjense lo que pasó con el arroz, subió casi 15% el mes pasado, huevos 13%, queso cremoso, es decir, lácteo, yogur, casi 10% de inflación, y esto ha continuado también en las 2 primeras semanas de marzo. Y después hay un grupo de productos que viene en la inflación crucero, es decir, una inflación del 100% anual, 6% mensual, y eso es lo que ha pasado con el pollo, el pescado, los fideos secos y los farináceos, están todos al 6% mensual, con algunos casos donde hay precios cuidados, en este caso, o precios justos, pero hay evidente desabastecimiento en los supermercados. Frente a este contexto, después vamos a hablar, el gobierno está en el peor de los mundos en términos de política económica, porque tiene un acuerdo con el Fondo Monetario para que no se desbande la situación económica, para que no se espiralice, para que la Argentina no vaya a una hiperinflación o a una mega devaluación que espiralice todo. Pero la receta del fondo es, tienen más inflación, se les disparó la inflación, dice el último comunicado del fondo, se aceleró la inflación en los últimos 3 meses, hagan más ajuste fiscal, suban más fuerte la tasa de interés, no atrasen el tipo de cambio oficial y no intervengan en los dólares libres. Es decir, lo deja al gobierno atado de manos, y obviamente es una receta típica para que no se espiralice todo, siempre que no tengas dólares disponibles. Y no tenés dólares disponibles porque estás sufriendo una sequía histórica, la mayor desde el regreso de la democracia, y eso es otro elemento que te está tirando para abajo la economía, que lleva a esta economía a la recesión, y tenés un Fondo Monetario que te dice, yo te acompaño para que no se te espiralice todo, pero no te doy un solo dólar fresco para compensar lo que te está pasando por la sequía. Y en ese contexto, obviamente, es muy complejo el escenario que se le plantea desde el punto de vista político. No digo ya electoral, ahora lo vamos a analizar con Lucas Romero para el gobierno, sino desde el punto de vista político para llegar sin una crisis mayor a las elecciones, a este gobierno, y terminar Alberto Fernández su mandato el 10 de diciembre próximo. En ese contexto, quiero que escuchen lo que dijo Jorge Ferraresi. Esto lo dijo antes de que se conozca el índice del INDEC, pero claramente lo que estaba planteando es lo que es la apuesta ahora del gobierno. Que en este contexto el tope a la inflación lo va a poner la recesión, es decir, lo va a poner el enfriamiento del nivel de actividad. Mañana hay reunión del Banco Central para analizar una suba de la tasa de interés, y es muy probablemente que le anticipen, lo iban a hacer dentro de 15, 20 días, y es probable que mañana el Banco Central vuelva a subir la tasa de interés de referencia de las LELIQs, y a su vez la tasa de interés que se paga en plazos fijos, y a su vez dispara las tasas de interés de todos los créditos de la economía, de la hora 12, tarjeta de crédito, préstamos personales, todos los créditos de la economía, muy presionado por el FMI, pero también consciente de que es mejor anticiparse a una eventual crisis, en todo caso cambiaria, es decir, que en algún momento empiece una dolarización más fuerte,
pero sobre todo porque el fondo tiene esta idea bien marcada en todos los documentos que ha difundido en las últimas horas respecto a que hay que tener una tasa de interés muy alta para que los depositantes en plazo fijo, aquellos que tienen pesos, se vean tentados a quedarse en pesos y no correr al dólar y no correr a bienes también. Es decir, es una receta para restringir todos los pesos que hay en la economía y que no salgan disparados a anticipar consumo o comprar bienes, cosa que sostuvo el nivel de actividad y del consumo el año pasado, con la idea de que eso dispararía todavía más la inflación en este contexto. Entonces es muy complejo para el gobierno. Fíjense cómo Ferraresi lo que plantea ahora, en este momento donde obviamente todos están mirando al ministro de Economía, que en su momento había puesto una meta de inflación que era muy difícil de alcanzar, de desacelerar la inflación al 3% mensual, y ahora se corre el eje respecto a esa meta de inflación, que obviamente no tiene sentido ya discutirla. Habrá que ver si la Argentina puede estabilizar su inflación alrededor del 100% este año, o eventualmente puede tener una inflación menor, pero a costo de tener una mayor recesión. Es decir, si efectivamente se cae como un piano el nivel de actividad, en algún momento puede haber un tope de precios si vos mantenés el esquema de estabilidad del tipo de cambio, pero no es deseable para nadie, digamos, que uno estabilice la inflación en estos niveles sin nivel de actividad. Es el gran dilema que tiene en este momento el gobierno, pero Ferraresi plantea cuál va a ser el eje de la discusión política, por lo menos para el sostenimiento de alguna candidatura del Frente de Todos, que todos miran sigue siendo muy probable que recaiga en Sergio Massa en los próximos 2 meses, porque hay que definir en mayo quién es el candidato del Frente de Todos. Y obviamente en ese caso también habrá que definir cuál es la continuidad en el Ministerio de Economía, quién queda al frente del Ministerio de Economía. Y todo eso nosotros contamos acá, se define también en términos de cómo sigue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Fíjense lo que decía el intendente de Avellaneda, que es alguien del, no diría del riñón del kirchnerismo, pero es ultra K y se ha mostrado en distintas etapas ultra kirchnerista. Sergio asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero. ¿Cómo? No, pará. Sí, el gobierno estaba... Acaba de tirar un título que va a rebotar de todos lados. Pero es así, digo, el gobierno estaba sin reservas en el Banco Central, con una corrida cambiaria fuerte, con un aumento de precio importante, y Sergio vino a poner un freno a eso, a cambiar... Una síntesis también, porque también nuestro gobierno tenía, ¿te acordás? En aquel tiempo tenía separados distintos ministerios que tenían que tener una acción en común, fundamentalmente con estaba muy loteado eso, ¿no? Con respecto al tema de dólares, de compra de insumos, todo ese tipo de cuestión de la balanza comercial, y Sergio vino a poner un orden en eso, que la verdad que fue una tarea titánica y lo sigue haciendo cada uno de todos los días. No implica que que eso resuelva la cuestión, porque evidentemente los objetivos que nos planteamos no se pueden cumplir. Bueno, ahí estaba Ferraresi, que plantea cuál es el nuevo eje. Efectivamente, nosotros contamos que en junio o julio del año pasado el gobierno estaba discutiendo si llegaba a diciembre. Corrió el riesgo de una espiralización y una hiperinflación. El propio Massa lo ha comentado varias veces. Ahora lo dice alguien del ala política. De hecho, Ferraresi era alguien que tenía relación directa con Cristina, pero estaba en el gabinete de Alberto Fernández, también con muy buena relación con Alberto Fernández, y vio de adentro cuál es la situación en ese momento para el gobierno. Es cierto que estaban con 0 reservas, con el riesgo de la espiralización si no se encarrilaba el acuerdo con el Fondo Monetario, y eso significó el ingreso de Sergio Massa al gabinete. Ahora, el planteo en este momento es, ahora vamos a hablarlo un ratito con Lucas Romero, es quién va a ser el candidato del Frente de Todos en esta elección. Hay varios candidatos que ya están lanzados en la oposición, pero el gobierno y el Frente de Todos mantienen la incertidumbre básicamente porque tiene de frente la realidad. Es decir, tiene una realidad que es muy compleja para un año electoral, para un oficialismo, y la pregunta es si este pacto Cristina, Axel Kicillof, Massa
que de alguna manera todavía boicotea a Alberto Fernández sosteniendo una candidatura. El único que está garantizado que quiere ser candidato es Alberto Fernández, pero es el único que el 100% del Frente de Todos coincide que no debiera ser candidato. Y que todos los encuestadores dicen que no tiene ninguna chance ni siquiera de sostener mínimamente una candidatura. Sí, esta situación económica redefine también el tablero político. ¿Querías decir algo? No, que es importante lo de Ferraresi por esto que vos planteabas, de que no lo dice simplemente un intendente del conurbano, sino lo dice alguien que estaba en las reuniones de gabinete y que vivió desde adentro las dificultades que tuvo el gobierno el año pasado para salir a flote, y esto de llegamos a diciembre y sí, en el gobierno mismo se decía si no se tenían que ir en helicóptero. Bueno, está Javier Timerman. Gracias, Javier, por atendernos, muy amable. Un hombre de los mercados financieros. Dos cosas quería hablar con vos. Una que es lo que está dando vuelta hoy en términos financieros en el mundo, que es, escuchen bien, el Credit Suisse, que es el banco tal vez más tradicional del mundo en este momento, tiene 166 años de historia, es el emblema de la seguridad bancaria, está sufriendo una corrida que ha llevado a que esté ofreciendo a sus depositantes tasas exorbitantes y directamente a pérdida del banco, ¿no? El banco está ofreciendo, si dejan 3 meses los depósitos, pueden tener una tasa anual del 6,5% anual en dólares, obviamente, y si lo dejan un año, hasta el 7%. Como me imagino que el banco debe tener en sus activos bonos del Tesoro norteamericano, que pagan el 4,5%, es todo eso a pérdida, y lo ha dicho en un comunicado el banco, pero está en una situación muy frágil en la cual trata de evitar el colapso, ¿no? De retener a los depositantes, que no se les vayan, con miedo a que quiebre el Credit Suisse. Se ha derrumbado las cotizaciones del banco en la bolsa y hay una verdadera corrida a lo que es tal vez el banco europeo más emblemático, aunque hay otros que también empiezan a tener problemas, porque se dicen, bueno, mira, si hay una corrida contra el Credit Suisse, cualquiera puede estar bajo fuego. ¿Cómo estás viendo esto que está pasando, Javier? Y efectivamente está ocurriendo una corrida bancaria a escala global, primero en Estados Unidos, ¿no? Con el Silicon Valley Bank, y ahora con el Credit Suisse en Europa. El tema, Maxi, es que, y yo pasé por muchas crisis financieras globales muchísimo tiempo, es que nunca sabés por dónde empieza y hasta dónde llega. Si yo te hubiese dicho en este programa, todos muchos más jóvenes, en el año 97, que la Argentina iba a entrar en recesión porque un país como Tailandia tuvo una crisis de balanza de pagos que impactó a todo Asia, me hubiesen tildado de loco. Entonces, esta crisis arranca porque un banco en Estados Unidos vende una cartera de bonos para hacerse de liquidez y la gente empieza a preguntarse, ¿pero por qué necesita liquidez un banco? Y 4 días después estamos con que la Reserva Federal y otros reguladores americanos tienen que salir a salvar al banco. Entonces la gente se pregunta, ¿qué más hay atrás de todo esto? Y empiezan a correr los rumores, esto, lo otro, y lo vemos que se expande por toda Europa, porque también en Europa, hoy por ejemplo había un rumor de que en Hungría había bancos con problemas, pero bueno, los bancos en Hungría están relacionados al euro, entonces el euro cae el euro, y si cae el euro, en realidad todo esto, Maxi, ocurre porque tuvimos una caída muy brusca de la tasa de interés en el mundo producto de la pandemia y una suba aceleradísima. Eso destruye cualquier portafolio y crea mucha incertidumbre. Y entonces la gente dice, ¿y si cae un hedge fund y ese hedge fund está apalancado y esa apalanca viene de un banco y el banco entonces muevo el dinero? ¿Y cuál es, yo diría, lo curioso de esta crisis o lo novedoso de esta crisis? Es que todo el mundo desde un celular puede mover dinero muy rápido. A mí me sorprendió escuchar que el Silicon Valley Bank, el banco del Silicon Valley perdió $42.000 de depósitos en un día. 42.000 millones de dólares en un día. Exacto. Entonces, eso
no hay banco que tolere eso. ¿Todo por qué? Vuelvo a repetir, porque decidió vender una cartera para levantar 2.700 millones de dólares y mejorar su liquidez. O sea, solo por eso se crea Javier, una incertidumbre muy grande. Te hago una sola pregunta más respecto al Credit Suisse. En general los depositantes del Credit Suisse, que bueno, además tienen el secreto bancario en Suiza y demás, que hay investigaciones incluso de todo tipo, digamos, de cuáles son los depósitos del Credit Suisse, pero en general son depositantes que lo único que quieren es seguridad. El que tiene un depósito en el Credit Suisse no está haciendo renta. No está buscando 3 puntos, 2 puntos más de tasa de interés. Lo que quiere es la seguridad. ¿No te parece insólito, digamos, que el banco sale desesperado a disparar la tasa de interés tratando de tentar a los depositantes para que no se le vayan con tasa del 7% anual en dólares, que son tasas, bueno, vos me dirás, bueno, reales apenas positivas, porque la inflación en Estados Unidos está en el 6%, pero son tasas para el primer mundo exorbitantes. El tema con Credit Suisse es un tema que viene de hace muchísimo tiempo. Es un tema en realidad que empieza a principios de la década, a fines de la década del 90, cuando tanto el Credit Suisse como UBS, que son los dos bancos emblemáticos, existía Swiss Bank, pero bueno, lo absorbió UBS, quedaron dos bancos en Suiza emblemáticos y se dedican a competir con los grandes bancos americanos e ingleses en términos de hacer todos los negocios. Les va mal con eso después de la crisis en el 95, más la crisis de las hipotecas, le va mal, entonces empiezan a deshacerse de negocios y pierden capital. Y ese es el gran problema que tiene Credit Suisse, que tiene poco capital para los assets que tiene. Y bueno, UBS tuvo una crisis similar hace unos años, logró recuperarse. ¿Y qué pasó puntualmente hoy? Que el principal accionista de Credit Suisse, que es creo que el Reino de Arabia Saudita, dijo, yo no pongo más plata. No voy a capitalizar el banco. Bueno, sí. Claro, ¿quién va a poner ese dinero? Yo creo que Credit Suisse es un banco que atado un poco a la mística de la banca suiza. No creo que el gobierno de Suiza deje caer a un banco así. Seguramente se fusione con otro banco, termine siendo absorbido por UBS. Ahora el tema, y esto es lo que vamos a ver en los próximos días. Hoy, por ejemplo, la primer ministra de Italia dijo, señores, yo no voy a contribuir más de lo que tengo comprometido al Fondo de Estabilización del Banco Central Europeo y no voy a acceder a pedir préstamos a ese Fondo de Estabilización. Quiere decir que hay discusiones dentro de Europa para ver si esto se expande, cómo van a solucionar. Y lo que dijo Biden el otro día fue para mí un poco, dijo, no vamos a usar plata de los contribuyentes americanos para salvar bancos. Entonces, hay una sensación de que el populismo, llamémoslo, está entre muchos de los gobernantes y ese populismo no es lo que pasaba en el 2008 cuando Bush, Obama estaban discutiendo cómo salvar al sistema financiero americano y estaban dispuestos a poner dinero. Hoy en día hay, como decía antes, este populismo de, bueno, que tenga que caer, caiga, ¿no? Entonces, es un poco eso lo que está fogoneando esta crisis. Bien, Javier Timerman, gracias, muy amable. Ahí estaba Javier Timerman, que es un hombre de los mercados financieros, suele vivir gran parte del año ahí en Nueva York, en Wall Street. Lucas Romero, bueno, contamos un poco la situación de la aceleración de la inflación, de cómo el gobierno está en el peor momento y el Ministerio de Economía en particular, se acelera la inflación y el FMI aprieta planteando, bueno, quieren que no se desbande todo, yo no voy a poner nada adicional, sino que tienen que hacer más ajuste fiscal, subir más la tasa de interés, llevar más a fondo el plan que se diseñó en el acuerdo, que era un plan no antiinflacionario, sino de hecho se están sincerando todas las tarifas públicas, todos los aumentos que estaban antes rezagados, sino que era un plan para que la economía no estalle, digamos, para que no vayas a una mega devaluación o a una espiralización inflacionaria. ¿Cómo ves en ese contexto, bueno, el panorama político para el oficialismo? Sí.
Sí, a ver, el dato de ayer es política, económica y socialmente dramático. Es un dato que reduce las chances de que el gobierno pueda recuperar competitividad electoral. Es un dato que aumenta el riesgo de que el oficialismo enfrente una derrota aún más profunda que la del 2021, y estos dos factores combinados hacen que no haya incentivo, no solo para que Massa sea el candidato del oficialismo, sino para que aquellos que tienen algún capital político que jugar, exponerse en un escenario de riesgo. Esto es lo que agrega incertidumbre dentro del oficialismo respecto de quién va a ser el candidato. En la medida en que caen las posibilidades de Massa, bueno, desaparecen los candidatos que garantizan algún nivel de competitividad, aunque sea mínimo para dar una pelea. Yo ahí te quiero corregir un punto, ¿no? Porque veo que en general los consultores políticos plantean esto. Es cierto el tema de Cristina. Nosotros venimos diciendo que Cristina está haciendo un armado que muy probablemente la lleve para ser candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires, para arrastrar a Kicillof en la boleta. Como están los libertarios en el escenario en la provincia de Buenos Aires, Kicillof tiene chance de ser reelecto por una cuestión matemática, elemental. Si se divide la oposición, ganas por un voto. Si tiene un piso de 35% el peronismo en la provincia de Buenos Aires, que es el lugar donde mejor mide Cristina, es probable que pueda ganar. Ahora, el planteo de sacando a Cristina, que todos coinciden, Cristina no solamente no tiene chance en un escenario de balotaje con nadie, porque tiene una altísima imagen, nunca la votaría. Ya se vio eso porque en 2019 Cristina hizo todo el armado, por eso estaba mejor antes que ahora, digamos, para poder plantearse y no fue candidata. El resto de los que pueden ser candidatos en el Frente de Todos, para cualquier político es un premio ser candidato. Es decir, ser candidato a una fuerza como el Frente de Todos significa recursos, estructura y demás. Es decir, que nadie va a esquivar la idea de no soy candidato porque no tengo chances de ganar la elección. No sé si me entendés. Sí, pero uno que conoce el espinel de la política y a los políticos, sacando a Cristina, que digo ya hizo su evaluación en su momento y se corre para preservar la provincia de Buenos Aires, el resto, cualquiera que tenga alguna chance o que lo unjan candidato, va a ir para adelante. La pregunta es qué candidatos tiene el Frente de Todos. Si tiene algún candidato que tenga alguna visibilidad para plantearse en el escenario. Absolutamente. Por eso aclaraba que digo, desincentiva a aquellos que tienen algún capital político que exponer. Y ahí particularmente hago referencia a Cristina Kirchner y a Sergio Massa en menor medida, pero que cree Massa que tiene algún capital ganado y que preferiría sortear este turno y ver qué posibilidades le depara el futuro sin exponerse a una derrota de magnitud. Candidatos hay. Scioli ya ha dicho que quiere ser. Alberto Fernández, como decías vos, ha dicho que quiere pelear por su reelección. Hay gobernadores, Jorge Capitanich ha insinuado que él puede ser un candidato. Es decir, estamos hablando de candidatos que no garantizan competitividad, que en todo caso irían a ocupar el rol de liderar la oferta electoral en un contexto tremendamente adverso, porque estos indicadores que yo daba como consecuencias del dato, que eran indicadores electorales, no estoy llevando el dato al futuro electoral del gobierno, no es lo que importa. Lo que quiero destacar es que lo que se está debilitando con este dato también es la coalición de gobierno, que es la que tiene que administrar esta transición, tiene que cuidar la salud del paciente que está en terapia intensiva, tiene que cumplir con un programa con el fondo muy exigente desde lo político. No tiene que salirse del rumbo trazado en los últimos 6 u 8 meses. Tiene que administrar la puja que va a haber durante todo este periodo. Porque ese dato de 6,6 de ayer, Maxi, digamos, es tremendamente nocivo para la puja paritaria. Los gremios con este dato no van a querer respetarle la pauta del 60% que impulsaba Massa. Los empresarios van a querer no perder margen, es decir, y hay que tener fortaleza política para conducir ese proceso. Esto es lo que creo que presenta como mucho riesgo para el devenir de acá al momento electoral y desincentiva a aquellos que tienen algún capital que exponer. Yo lo que planteaba es que esto es un poco tras bambalinas, digamos, para que la gente entienda. Es cierto que en la Argentina no está la visión de que Lula, por ejemplo, tuvo en Brasil, que perdió 3 o 4 elecciones hasta que fue, es decir, acá la idea de, uy, si vas y no tenés chance y demás. Pero ser candidato del Frente de Todos, que te garantiza por lo menos 30 puntos a nivel nacional, aunque pueda ser una de las peores elecciones históricas del peronismo, es una situación de estructura política que para cualquier político que no es Cristina, de financiamiento, de movida en todo el armado del peronismo a futuro, que lo que sucede es que no hay muchos. Eso es lo que estamos viendo. Bueno, de hecho, digamos, ¿quién tiene el gobierno? Alberto Fernández, que todos coinciden
es el de peor imagen entre todo lo que hay en la Argentina. Scioli, que estaba fuera del escenario político en Brasil, y después el ministro de Economía. Sí, Alberto Fernández tiene una complicación adicional, ¿no? Que si él es candidato, es muy difícil que él pueda criticar su gestión, ¿no? Entonces ni siquiera da el margen de presentar alguna alternativa, siendo oficialista, que plantee una situación de cambio. Bueno, vamos a corregir esto lo hicimos mal, pero ni el propio presidente... No tiene el apoyo interno de la principal fuerza de la coalición, que es el kirchnerismo, Cristina. Ahora, fíjate lo que pasó ayer, que vos comentabas en la editorial, Maxi, al principio del programa, lo de Ferraresi, un hombre cercano al kirchnerismo, diciendo, esto no es casual, Massa llegó un día antes que nos vayamos en helicóptero. Uno tiene la sensación que el kirchnerismo a lo que apuesta es a quedarse con la provincia de Buenos Aires, por el análisis que hacías, que Kicillof tiene realmente chances, con Cristina empujando en la candidatura a través de la candidatura como senadora. Y bueno, a nivel nacional, cualquiera que sea candidato tiene que tener el apoyo del kirchnerismo. Y por ahí uno vislumbra a Sergio Massa apoyado por el kirchnerismo, y quizás es esa la aspiración del kirchnerismo, ¿no? Que vaya el ministro de Economía a jugar por la nación, lo acompañarán con un vice cercano al kirchnerismo, y uno no ve al kirchnerismo apoyando a Scioli, que lo ves más cerca de Alberto. Totalmente. Es más, yo creo que esto es una paradoja difícil de entender. ¿Por qué el kirchnerismo sale a elogiar desmedidamente la figura de Massa? Yo creo que está leyendo que pudieran estar flaqueando la voluntad de Massa de ser candidato, y lo salen a sostener. Claro. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo va a querer tener un candidato no propio. Todos los incentivos o los desincentivos que aplican para que Cristina vaya a ponerle el cuerpo a esta elección aplican para todos sus dirigentes. Para Axel Kicillof, para Guado de Pedro. El kirchnerismo va a querer uno no propio que ponga la cara, y entiende que Massa le ofrece hoy el escenario de derrota, digamos, más competitivo. Entonces va a tratar de sostener su voluntad con elogios. No, y después se da el tema de la situación económica. Tiene que haber en el oficialismo un candidato que mantenga, entre comillas, la posibilidad de que no se espiralice todo. Es decir, tiene que ser un candidato que deje al Ministerio de Economía más o menos en este rumbo. Imagínate si fuera Cristina la candidata y fuera Hernán Lecher al Ministerio de Economía. Es decir, no llegan a la elección. Esa es la discusión interna. Pero más allá de eso, yo creo, me parece, que hay evidentemente un pacto con Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof, para mantener la provincia de Buenos Aires, y el ministro de Economía, que viene haciendo todo lo que en su momento planteaba algunas cosas Guzmán y demás, y que Cristina lo criticaba, y Massa las ha multiplicado, esas cosas, se ha ido a fondo, con la vicepresidenta no metiéndose absolutamente en esa cuestión. Sí. Es evidente que hay un pacto y que hay un diálogo permanente, digamos, para tratar efectivamente de que la situación no se desborde, digamos. Está lleno de contradicciones el oficialismo, pero marco una que particularmente digamos, atenta contra la posibilidad incluso de que Massa sea candidato, que es esta suerte de cuestionamiento generalizado que ha emergido desde el kirchnerismo hacia el acuerdo con el fondo. Es decir, vamos a tener al ministro de Economía haciendo campaña electoral en contra del acuerdo con el fondo, cosa que es contradictoria, porque si le va bien económicamente, los agentes económicos van a leer mal el dato, y eso va a afectar a la economía, que tiene que el ministro de Economía transicionar hacia el 10 de diciembre. Es decir, hasta en eso es contradictorio el oficialismo. Porque el cuestionamiento que se va a empezar a volver cada vez más intenso hacia el acuerdo, de hecho se lo tratan de adjudicar a Guzmán, salvando la Massa, pero Massa es el que está ejecutando al pie de la letra lo que el fondo pide. Entonces, va a ser hasta contradictorio en ese punto, ¿no? Sí, déjame preguntarle si con este escenario tan complicado para el oficialismo, Juntos por el Cambio tiene ganada la elección, así vaya de candidato a opinión fijo. Esperamos un segundito, ahora vamos con esa pregunta, vamos a la realidad, un poquito que está pasando en una carnicería. Decíamos que gran parte del aumento de precios de febrero, es decir, como veníamos diciendo, la economía viene al 6% mensual, indexación de todo, al 6% mensual, pero hubo un precio en particular que tiene mucho peso, que en febrero se disparó muy por arriba de esa velocidad crucero de la inflación y disparó la inflación de alimentos, que fue la carne, y que también está impactando en menor medida, pero está impactando también con aumentos muy fuertes en marzo. Está en una carnicería nuestro móvil, ahí está.
¿Quién está? Ayúdenme un poquito. Ahí está Luciana Arias. Luciana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luciana, ¿no? ¿Cómo estás, No te Maxi? había visto, discúlpame. ¿Qué tal? No, no hay ningún problema, Maxi. Bueno, mira, es muy cierto lo que decís, los aumentos se sienten incluso acá en esta carnicería tan tradicional en Chalín, en Mataderos, porque nos decía Miriam, la carnicera, que se nota la merma de gente en los últimos días. Miriam, ¿cuál es el precio o cuáles son los números en los que más ha impactado la carne mientras vamos mostrando ahí el mostrador? Para la redundancia, decime, ¿cuál es el número que más impactó? Por ejemplo, el precio del lomo que subió a 2.000 pesos. A 2.000 tocó el lomo. Sí, en realidad todos los cortes subió. Pero sí, impactó más el corte de lomo, la nalga. Que es muy habitual para milanesas, por ejemplo. Claro, se lleva un montón eso y el asado, el vacío, todo. O sea, los cortes populares han aumentado tanto como el resto. Contame, por ejemplo, cuánto está la carne picada, que es de lo más popular que hay seguramente. La carne picada tenemos el 1.300, la especial, la única que tenemos. Ustedes no venden la común. No. Ese número está un poquito por arriba de la que dice el INDEC, Maxi. Creo que eran 1.030 pesos la del INDEC, pero esa cuando es la picada común, ¿no? Acá la especial son 1.300 pesos. ¿Qué es lo que más pide la gente, Miriam? Para milanesa... ¿Está cuánto? La milanesa. ¿Opciones tenés y cuánto está? Bueno, la bola de lomo tenemos 1.699, que es el más económico, que se lleva más. La cuadrada también, que es más económico. Y nada, la nalga también, que están 1.899. Casi como el lomo la nalga. Sí, casi como el lomo, pero se lleva bastante. Y después, por ejemplo, vemos acá los bien populares, que son el espinazo, la carnaza común y el osobuco. Sí, sí. ¿Cuánto están? Bueno, el osobuco tenés por 2 kilos 1.500. Y el espinazo... Oferta. Sí, el espinazo. Sí, en oferta. El espinazo tenés 3 kilos 7.50. Ese es bien económico. ¿Y la gente lo pide? Sí, se lleva un montón, sí. Porque es más económico y nada, en la semana uno zafa con eso. Entonces, bien. Nada, se lleva bastante. Sí, decime, Maxi. Bien, Luciana, sí, son precios de todas maneras respecto a estos barrios donde estamos en Palermo, obviamente Núñez, Belgrano y demás, esos precios Matadero me parece son mucho más, por lo menos son mucho más baratos de la carnicería más accesibles, donde sí. yo compro en zona norte. A mí lo que me interesaba, en todo caso lo tengo también a Carlos González Prieto para que me ayude un poco en ver cómo es la lógica del precio de la carne para adelante, ¿no? Porque los informes que yo vengo leyendo, por eso quería ver si había algún carnicero, como nos han explicado, de cómo viene la lógica entre la oferta en Liniers, claro, y cómo viene en las carnicerías. Lo que me cuentan es que este sinceramiento del precio de la carne, que venía corriendo 30 puntos abajo de la inflación durante toda la segunda parte del año pasado, es decir, había inflación de 95% y la carne tenía aumento de 65%, es decir, relativamente respecto a otros productos había quedado más barata, aún así el consumo seguía cayendo. Bueno, que esto no se termina de sincerar en febrero, sino que en marzo está impactando y que esto va a pegar plenamente marzo y después no sé cómo es la estacionalidad, si puede de alguna manera calmarse a partir de abril el precio de la carne. A ver, fijémonos que estamos hablando de un lomo a $6 el kilo, cuando en el mundo está arriba de los $30. Un lomito de 1,5 kilos está 3 años un novillo comiendo pasto y decir, el lomo que te vas a comer dentro de 4 años es de un ternerito que acaba de nacer. Es ridículamente bajo. Y el precio de la carne va a seguir subiendo. Esto no es ni bueno ni malo, es oferta y demanda. ¿Por qué? Porque en este contexto, durante estos días, la seca lo que provocó también es que se manden más hacienda a faena, incrementando la oferta. Si vos tenés una inflación de todos los alimentos de arriba del 100%, no podés pretender tener una inflación en la carne de menos de ese número, que es lo que pasó durante todo el año pasado. Pasa que al gobierno le interesa mucho porque en la fórmula de inflación la carne te pega un 10%. Entonces lo van a tratar de mantener a los cachetazos hasta la elección de agosto, septiembre, octubre. Por eso, pero después atención no hay con este forma tema, de parar esta Atención suba. con este tema porque la ponderación de la carne es muy grande en el índice de precio al consumidor. Según la región, pero en el Gran Buenos Aires igualmente es muy grande.
y esto va a impactar. Por eso el número de inflación de marzo viene arriba del 7%. La medición que está haciendo el Banco Central le da 7,2% ya el índice de inflación de marzo. Y esto va a seguir, digamos, los próximos meses. Entonces, estás en el peor escenario, porque estás en un escenario en la economía se te enfría y todo viene corriendo al 5 o 6% mensual, pero además tenés un precio que impacta mucho en el índice, que está sincerando lo que no aumentó en la segunda parte del año pasado. Entonces, mirá, es muy difícil que vos puedas bajar la inflación en los próximos meses de manera relevante. Nos está escribiendo el presidente de la Sociedad Rural de Chaco, o expresidente Enrique Santos, y nos dice, es cierto lo que dice, 100% bajó, 100 pesos por kilo bajó la hacienda en pie. Es decir, la hacienda en pie bajó y el precio de la carne sube. Imagínate cuando empiece a subir el precio de la hacienda en pie. Lo tengo a Juan Dillon en París. Juan, gracias por atendernos. Siempre es un gusto hablar con vos. Dos cosas. Una, tengo entendido que hay una marcha en París por una reforma de los fondos de pensión, de las jubilaciones. Hola Maxi, un gusto saludarte. Sí, la octava marcha, y te diría quizás la más complicada, la más virulenta, la que incluso el Ministerio del Interior ha puesto sobre todo lo que es el traslado de las fuerzas de seguridad, porque habría 1.500 personas, aquí se le dicen los bloques negros o también los chalecos amarillos, es decir, los sectores más radicalizados, para actuar, porque mañana se va a tratar finalmente, se acaba de aprobar en lo que sería la comisión de revisión de texto, la reforma mañana pasa al Senado muy temprano, después a la Asamblea, al hemiciclo aquí en Francia, por lo cual mañana estaría la reforma de las pensiones, y esto no concluye porque el 62% de los franceses está diciendo que incluso cuando se apruebe van a pedir a los huelguistas, a los sindicatos, a los gremios que sigan con la protesta porque no convence a prácticamente ninguno de los franceses esta huelga. Así que en esta plaza va a culminar una marcha que empezó aquí al mediodía en lo que es la zona de los Inválidos, una zona obviamente turística muy conocida aquí de París, y va a terminar aquí, por lo cual ya está el despliegue de la policía, por esto que te digo, tanto por la multiplicación de personas que se va acercando, sino también por la situación de estos bloques negros o los infiltrados que puedan provocar incidentes en esta marcha. Juan, ¿qué está pasando también en Francia, la repercusión del tema Credit Suisse, de la corrida ahora contra los bancos europeos y en particular contra el banco emblemático de Suiza? Bueno, preocupación en el Banco Central Europeo, sobre todo porque Maxi mañana tiene que tomar, mejor dicho, definiciones en el orden de política monetaria. Se descartaba que haya un aumento de la tasa de interés, pero claro, hay dos situaciones. Por un lado, detener la inflación, y esto es lo que venían haciendo las entidades monetarias, la Fed, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central Europeo, subiendo las tasas de interés, congelando la economía. Bueno, lo que ya sabemos que viene pasando después de la guerra y del COVID. Claro, ahora con la suba de tasas los que están complicados son los bancos. Lo vimos en los Estados Unidos, la Reserva Federal tuvo que actuar el presidente Joe Biden, y ahora se pregunta Europa con el Credit Suisse, el banco más importante, si se quiere, de Suiza y uno de los lugares financieros más importantes de Europa. Bueno, ¿qué va a pasar? El Banco Central va a tener que intervenir. Bueno, hoy se cayeron las bolsas europeas, el CAC, que es el índice francés, también se desplomó, el BNP Paribas, que es un banco de referencia aquí en Francia, tuvo que en algún momento detener la cotización, así que te diría que a la guerra, a la situación post-COVID, a la inflación, bueno, a la situación de multiplicidad de inconvenientes, incluso una reforma que demuestra también la debilidad de las democracias, se agrega a esta situación, así que te diría que son jornadas muy complicadas en Europa y en el mundo, me parece. Juan, gracias, impecable como siempre, un gusto escucharte. Juan Dillon desde París. Antes de irnos a la tanda, ¿qué está pasando con la salud de Alberto Fernández? Mira, anoche el presidente tuvo que hacerse ver en un sanatorio privado, le tienen por un dolor lumbar, finalmente descubrieron una hernia de disco que la van a tratar en las próximas 48, 72 horas, mientras tanto está reposo en Olivos, y de lo que se trata es que le van a hacer lo que se llama un bloqueo radicular, una inyección, vamos a decirlo para que todos entendamos, le van a inyectar un calmante porque los dolores en la zona de atrás
de la columna son muy intensos para el presidente, no más que eso en teoría. Los dolores lumbares. Los dolores lumbares. Son terribles. Cuando te aparece, tenés que dormir de costado. En la columna. Tenés que dormir de costado con una almohada. Exactamente. Abrazando la almohada. El presidente no tenía actividad oficial desde el sábado. No tenía actividad oficial desde el sábado, que fue a una misa en Luján. Y tampoco tuvo que suspender toda la actividad oficial a partir de ahora, pero no venía con tanto movimiento. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos, Natalia Bolosín nos va a contar qué pasa con esta denuncia de la coalición cívica contra el movimiento Evita, Emilio Pérsico, por desvío de fondos en los planes Potenciar Trabajo. ¿Qué pasó también, Javier, con la movilización que se desactivó frente al Ministerio de Desarrollo Social en la mañana de hoy? ¿Y qué pasa con la baja de planes sociales? ¿Cómo está eso y cómo viene esa negociación entre el gobierno y los movimientos sociales? Tanda y ya volvemos. Finalmente se retiró el acampe de Beliboni, el Partido Obrero, los movimientos sociales que estaban protestando por la baja de 85.000 planes sociales. Correcto. El planteo, consultamos por qué razón se dejaban el acampe y dijeron que básicamente ellos se habían planteado 3 días de acampe, que no descartan la semana que viene a volver a los acampes y probablemente que sean 4 días de acampe en vez de 3. Pero el punto acá es que no hubo negociación, el Polo Obrero no fue recibido ni Beliboni ni ningún representante del movimiento piquetero más duro, de la izquierda, enfrentado con el gobierno, no fue recibido por ningún funcionario ni funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social. Dejaron el acampe, están circulando por el centro de la ciudad para hacer oír su reclamo. Y el ministerio lo que anunció es que va a ejecutar la baja de estos planes sociales de los 86.000 que estaban previstos por las razones que se habían explicado, que era que estos 86.000, 85.000 planes no habían tenido la corroboración, la ratificación de identidad que requería el ministerio después de una auditoría que se hizo el año pasado. Con lo cual va a haber 86.000 planes de Potenciar Trabajo que van a ser dados de baja efectivamente a partir de hoy. Hoy hay en Potenciar Trabajo 1.300.000. Aproximadamente. Que piden, obviamente, el Polo Obrero pide que se amplíen esta cantidad de planes y el Ministerio de Desarrollo Social dice no. Es decir, estás hablando del 8% más o menos de los planes en marcha. Ya habían dado de baja 35.000. Exacto. El año pasado, a lo sumo, será el 10% de los planes en marcha. Lo que sí está la discusión por la actualización, aunque gran parte de esos planes se actualizan con el salario mínimo, ¿no? Exactamente, dependen de la actualización de los aumentos del salario mínimo, que aumentan también, impactan sobre las jubilaciones, sobre la AUH. Que viene ahora en marzo. En ese contexto, habíamos contado, la coalición cívica sale con una denuncia judicial y la doctora Natalia Bolosín tiene ahí los pormenores de la denuncia que presentó la coalición cívica. ¿Contra quién es la denuncia? ¿Contra el movimiento Evita? ¿Contra Emilio Pérsico, que es el líder del movimiento Evita? Es una denuncia contra Emilio Pérsico, que es el líder del movimiento Evita y además es el secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué dicen estos legisladores encabezados por Hernán Reyes? Básicamente que están de los dos lados del mostrador. Por un lado son los que otorgan los planes y al mismo tiempo son quienes los reciben y quienes los controlan. Entonces, esto que contaba Javier, ¿no? El planteo de Beliboni es: me van a dar de baja a los beneficiarios de los planes, pero el dinero en realidad va a seguir girando. ¿A dónde? A las propias organizaciones del movimiento Evita. Entonces, la denuncia es a Pérsico puntualmente como jefe de una asociación ilícita, un delito muy grave, y como parte de una maniobra de fraude contra el Estado. ¿Cómo funciona esto de los planes Potenciar Trabajo? Los planes Potenciar Trabajo se llevan el 40% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Es el plan más importante del gobierno, dejando de lado las asignaciones familiares del ANSES. Son, como decías, 1,2, 1,3 millones de beneficiarios. ¿Qué dicen los legisladores de la coalición cívica? Que acá, dentro de las dos prestaciones que tenés, que es por un lado las prestaciones individuales, esta especie de salario social que te dan, ¿no? Como un estipendio mensual, que es, como decías, el 50% del salario mínimo vital y móvil. Entre eso y los subsidios y créditos que se gestionan a través de unas unidades de gestión no gubernamentales, o sea,
esto no lo gestiona el Estado, lo gestiona, dice la coalición cívica, en el 75% de los casos lo gestionan las propias cooperativas, mutuales, fundaciones y organizaciones. ¿De dónde? Bueno, en buena medida del propio movimiento Evita. Entonces, ¿qué dicen estos legisladores? Que casi 4.000 millones de pesos fueron al movimiento Evita a través de estos dos mecanismos, la prestación social individual, que implica una contraprestación ¿para quién? Para las propias organizaciones, ¿no? Tareas comunitarias, pequeñas obras públicas, y estos otros subsidios terminan en manos de los mismos que los otorgan. Entonces, ¿cómo funciona la maniobra? ¿Qué es lo que denunciaron? Y es interesante porque esta denuncia no es nueva, es una denuncia que hicieron en realidad entre agosto y octubre del año pasado y que ahora se hace pública en el contexto de esta protesta, porque además lo que dicen estos legisladores es no ha tenido movimiento la causa penal, ¿no? Es una causa que tiene la doctora Capuchetti, el fiscal que interviene es el doctor Tayano, y lo que están denunciando públicamente es esto no pareciera tener demasiado movimiento. ¿Cuál es la maniobra? Dicen, bueno, miren, lo que hicieron fue conseguir designaciones estratégicas en algunos lugares desde donde sale el dinero. A la cabeza, Emilio Pérsico, es el secretario de Economía Social. Es la autoridad de aplicación de todos estos planes, de nuevo, ¿no? Del principal plan social del gobierno, dejando de lado asignaciones familiares. Son casi 600.000 millones de pesos, ¿no? Este 40% de los planes del ministerio. Entonces, designaron a personas del propio movimiento en estos lugares estratégicos. En la Secretaría de Economía Social, en el INAES, este instituto que es el que debe regular, debe controlar a las cooperativas y a las mutuales. Ahí está Alexander Roig, Milagros Moya, que es la persona que debe fiscalizar y controlar. Todos son militantes del propio movimiento Evita, o sea, entregan los subsidios, se controlan a sí mismos y por último coaccionan, dicen en esta denuncia, a las personas vulnerables que son quienes necesitan estos planes. ¿Para qué? Para que presten tareas para estas mismas organizaciones y así, digamos, mejorar, incrementar el poder territorial y político que tienen en la base. ¿No hay en el medio el tema este de si se cobra un porcentaje o no? Eso no está en la denuncia. Ese no es el problema. Lo que dicen en realidad es que están haciendo crecer su organización política gracias a este armado que hay estando en el gobierno de un lado y recibiendo los planes del otro. Exacto, y que además son los que se fiscalizan, no tienen una fiscalización externa, ¿no? Incluso hubo del propio Pérsico una pregunta que él le hace a la Oficina Anticorrupción durante este gobierno, le dice, ¿yo puedo hacer esto? La Oficina Anticorrupción le dice, no, no puede, y esto así todo, dicen en la denuncia, continuó a pesar de un dictamen de la Oficina Anticorrupción diciendo que esto no se podía hacer en el marco de la Ley de Ética Pública. Sí, lo que hay que aclarar que los que estuvieron hasta esta mañana frente al Ministerio de Desarrollo Social no es gente del movimiento Evita, sino son del Polo Obrero, de Beliboni, que más o menos también dicen lo mismo que la denuncia de la coalición cívica. Ellos dicen, nosotros estamos en la calle del minuto 1 del gobierno de Alberto Fernández, venimos reclamando planes y demás, ahora nos dan de baja discrecionalmente más a los que están en el Polo Obrero que a planes que están en el movimiento Evita. Y además ellos están en los dos lados del mostrador, digamos, están en los despachos del Ministerio de Desarrollo Social y supuestamente tendrían que estar en la calle, pero no, el movimiento Evita no ha estado en la calle porque tiene un alineamiento con el gobierno. Bueno, porque pero Beliboni y el Polo Obrero está al margen de esta disputa, digamos. Está al margen de esta disputa. Ayer veíamos que hasta denunciaban ellos, decían que había favoritismo con el movimiento Evita. Lo que dicen incluso es que esta baja de la que hablaba Javier, de casi 100.000 planes, en realidad es una baja de beneficiarios, pero no de dinero. El dinero, dicen, desde el Polo Obrero va a seguir girando ¿a dónde? A las propias cooperativas y mutuales del movimiento Evita. Bien, a ver, Javier, Macri, y lo engancho con el tema oposición y la pregunta le hiciste a Lucas Romero, si en este contexto tiene ganada la elección Juntos por el Cambio o no. Vos decís, Macri vuelve y juega en la interna de Juntos por el Cambio. Sí, pero juega como armador. No va a ser candidato Mauricio Macri, lo contamos la semana pasada, le avisó a su familia que se quede tranquila. No va a ser candidato a presidente, pero va a jugar en la interna. De hecho, está jugando, está en Europa. Hace bastantes días que está en Europa. De hecho, la última actividad fotografiable que se hizo el expresidente fue el famoso día de los premios de la FIFA junto a Messi y al Dibu Martínez. A partir de ahí no se vio ninguna foto más del presidente. Hay algunos tweets, hay llamados de teléfonos a dirigentes del espacio PRO de Juntos por el Cambio. Trabajó mucho para la presión de que el PRO no se rompiera, Juntos por el Cambio no se rompiera en Tucumán, pero está en una suerte de viaje itinerante por Europa, dicen que esquiando, dicen que en una conocida fábrica de automotores italianos,
la Ferrari, y va a volver a la Argentina en unos días y ahí va a anunciar formalmente que no va a ser candidato a presidente y que básicamente lo que va a intentar apoyar son candidaturas que le peleen a Horacio Rodríguez Larreta la interna del PRO. Es decir, él no va a ser candidato, pero va a impulsar tanto a Patricia Bullrich como a María Eugenia Vidal a que vayan a una PASO, a una interna con Horacio Rodríguez Larreta, porque lo que él prefiere es que el futuro candidato de Juntos por el Cambio, por lo menos del PRO, no sea el actual jefe de gobierno. O sea, de la guerra Ciudad de total Buenos con Aires. Larreta. Hay guerra total con Larreta, se mantienen las formas. El tema es, habrá que ver cómo impacta esa guerra en un enclave central, que es la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí está el rojo vivo, te agrego un poquito de información, Maxi, muy importante, la interna entre Larreta y Bullrich. Vos sabés que Patricia Bullrich acaba de tomar una decisión fuerte, que es no darle la posibilidad a los candidatos que impulsa Larreta que vayan enganchados en su boleta. ¿Por qué? Porque cree Patricia Bullrich que Larreta, jugando con Lustó y por otro lado impulsando la candidatura de Quirós, de Acuña, le resta votos a Jorge Macri. Entonces lo que dijeron desde el PRO es: no vamos a darle la posibilidad a los candidatos larretistas de la ciudad de Buenos Aires de ir colgados de la boleta de Patricia Bullrich y jugando a fondo con Jorge Macri. No le perdonan, dicen en el entorno de Bullrich, a Larreta que le entregue la ciudad a Lustó, porque no le tienen confianza. Lustó, dicen en el entorno de Bullrich, imagínate, lo mandaron de embajador a Estados Unidos y al otro día le pegó el portazo a Macri, no le tienen mucha confianza. Sin embargo, Lustó sigue construyendo desde el radicalismo y elogiando a Horacio Rodríguez Larreta. Lucas, bueno, la pregunta de Javier. Sí, a ver, no hay certezas en el escenario, hay probabilidades. Y en el contexto que describíamos, claramente Juntos por el Cambio es quien tiene más probabilidad de triunfo. No Con cualquier candidato. No solo porque mide más, el espacio mide más que cualquiera de los otros dos competidores, el oficialismo y Milei, sino porque además el lugar que ocupa en la escena es un lugar que le da una mayor probabilidad de triunfo, porque al estar entre medio de esas dos opciones, bueno, si esto se define en una segunda vuelta, es competitivo contra cualquiera de los dos espacios. Con lo cual, yo creo que esto es lo que ha convencido inconvenientemente a los candidatos de Juntos por el Cambio, que el que gana la interna, gana la externa. Y eso ha potenciado... Pero perdóname, ¿cualquier candidato de Juntos por el Cambio o hay uno que, en espejo con lo que sucede con el oficialismo, tiene también un techo para un eventual balotaje? Digamos, del nunca lo votaría. No. Menos que el que tiene Cristina Kirchner, pero más el nunca lo votaría que el que tienen los otros candidatos de Juntos por el Cambio, ya sean Larreta, Vidal o Bullrich. Sí, mi impresión es que este es un proceso electoral que probablemente se define en el último turno, segunda vuelta, pero que la certeza se despeje en el primero, en la PASO. El que se imponga en esa interna va a tener altas chances de ser el ganador, sea una primera o una segunda vuelta. Yo creo que ahí la pelea se reduce a estos dos aspirantes que estamos señalando porque son los más competitivos, que son Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. De cómo se defina esa pelea, me parece que ahí va a estar buena parte del pronóstico. La pregunta te decía si Macri se baja por una cuestión personal o además le pasa lo mismo que tiene Cristina, que están en un escenario de balotaje. Bueno, yo creo que Macri tiene dos dificultades, no solo la electoral, que pudiera ser materia de evaluación, cuál es mi chance de ganar la elección, sino la postelectoral. La gobernabilidad. ¿Cuáles son los márgenes de paciencia que yo voy a tener para encarar un desafío económico muy complejo, ¿no? Me parece que pesa más lo segundo que lo primero para esa decisión que dice Javier, ¿no? Y el escenario, vos fíjate, ¿no? Vos estás hablando de un gobierno que obviamente con 100 y pico % de inflación está en el peor momento y en la peor situación, pero estamos hablando de balotaje. Y la pregunta es: ¿por qué estamos hablando de balotaje? ¿Por qué en otros contextos de la democracia argentina estaba cantado que había o un triunfo en primera vuelta del oficialismo o una derrota, según el contexto? En este contexto sería una derrota. Como la que tuvo Macri en primera vuelta, porque fue una primera vuelta, recordémoslo, en 2019. Pero estaba a la mitad de la inflación de la que hay hoy. ¿Y por qué estamos hablando de balotaje? Porque está Milei. Y Milei ya presenta una oferta opositora dividida. Entonces,
El gobierno llega con mucho esfuerzo al 30, 33%, pero el 66% restante se divide. Y eso ha impedido, de hecho, la intención de voto de Juntos por el Cambio ha venido cayendo. Nosotros teníamos en mediados del año pasado más cerca de 40 y está más cerca de 30. Milei ofrece ese escenario. Si Macri en su peor momento, que fue el 2019, yéndose el gobierno con 2 años de recesión e inflación, sacó 41% de los votos. Que no fue en una segunda vuelta, fue en una primera vuelta. Es cierto que jugaba como si fuera, pero sacó 41% de los votos. Hoy Juntos por el Cambio, ¿en cuánto está? Estás más cerca de 31% de intención de voto. ¿Y por qué ocurre eso? No, porque la oposición se divide en otras opciones. Un 35% de votos que son votantes de Juntos por el Cambio el 2021. O sea, Milei le ha quitado a Juntos por el Cambio parte de ese 41-42 que Juntos por el Cambio reunió en el 2021. Y eso ha fracturado la oferta opositora y eso es lo que está permitiendo que el escenario no se resuelva en una primera vuelta. Lucas Romero, gracias, muy amable. Como siempre, vamos volando a la tanda, ya volvemos. Bueno, está lloviendo en la 9 de julio, no sé con qué intensidad, a ver si vemos las imágenes. Ahí está la 9 de julio y está lloviendo, no se ve bien ahí desde la cámara si está lloviendo mucho o poco, pero está lloviendo y se ven todas las calles mojadas. Es un alivio, Carlos. Enganchá acá los números que tenés de la sequía actualizados. Sí, más de 22.000 millones de dólares de pérdida producto de la sequía. Vos sabés que el trigo ya se cosechó. Allí hubo una cosecha de casi 40% menos respecto al año pasado y ahora lo que se empieza a cosechar en abril-mayo es la soja y el maíz y a pesar de las lluvias, ya desde ayer está lloviendo en gran parte de la pampa húmeda, el daño está hecho, es decir, se encuentran las máquinas cuando entran que no hay, en la chaucha no rinden, los campos no rinden producto de la sequía. Y atención con esto porque se produce una paradoja. La seca. Sí, la seca. Sí. Sequía, seca. No, por eso. Cuando entran los campos está todo seco, digamos. Sí. La chaucha de soja está seca. Exacto, correcto. Y el maíz, el choclo de maíz que comemos en la playa... Está deshidratado. Está deshidratado, no tiene granitos. Sí. Te decía, producto de esto, Argentina va a tener que importar más de 10 millones de toneladas de soja. ¿Por qué? Porque lo que se exporta... Bien, pero para que nadie se asuste, Argentina importa todos los años... Sí, no tanto. Soja, pero por eso quiero que me des los números exactos. Importa todos los años poroto de soja de Paraguay, no sé si de Brasil algo. Sí, porque Uruguay, Argentina tiene Paraguay. el complejo de crushing, de producción de aceite y harina más grande del mundo. Correcto. Y tiene capacidad instalada ociosa, no da abasto con la producción local. ¿Cuánto va a importar este año de soja? 10 millones de toneladas. Estiman eso, sí, en el centro de la industria aceitera estiman eso. Imagínate que es más de lo que habitualmente se importa. El triple de lo que se importa. El triple de lo que se importa. Bueno, ahí está el dato, ese es el dato. Para dimensionar, hoy se van a cosechar aproximadamente, algunos dicen que quizá menos, 27 millones de toneladas. Quédate con el número 27. Sí. En el 2020 se cosecharon 60 millones de toneladas. El año pasado 45 millones de toneladas. Hay una capacidad, porque lo que se exporta no es es el poroto, pero fundamentalmente el aceite de soja y el pellet de soja, una capacidad el pellet es el residuo del procesamiento de la cáscara. Entonces, lo que están haciendo que lo ahora usan es... en China para alimentar cerdos y fundamentalmente chanchos. Es importar, es una importación temporal también, porque acá juegan las expliquémosle que no es que Argentina va a gastar dólares porque está importando soja. No, porque sino después se importa temporariamente y después se exporta como harina o como aceite y obviamente la exportación es mayor al costo de esa importación. Sí, pero el dato es, como termómetro, si querés, que tengan que importar 10 millones de toneladas, que es 1/3 de lo que vamos a cosechar. Es decir, vamos a cosechar de los 27 millones se va a importar 10. 27 más 10 para poder procesar. Es el impacto de la sequía. Y ojo que venimos diciendo, la sequía tiene un triple impacto. El impacto de que están faltando acá 15.000, 20.000 millones de dólares, según la estimación. Carlos decía 22.000 millones de dólares. Ese es el número de la bolsa de ayer. Sí, hay distintas de la bolsa de cereales, la bolsa de comercio, hay distintas estimaciones de CREA y demás. El segundo impacto es la recaudación, que ya lo vimos en enero y febrero, menor recaudación por retenciones, y eso obliga al Estado a ajustar en otros lados.
porque ingresan menos recaudación, menos pesos al fisco. Y el tercer impacto directo es las estimaciones que hay sobre la caída del PBI agropecuario, que impacta en el PBI global, en el global de la actividad. Y ojo con lo que está pasando en el campo con el tema de la cadena de pagos, porque hay mucha gente que se endeuda para el proceso de siembra y después de cosecha, y van a los campos y tienen el 30% de lo que esperaban, o el 20% o no tienen nada. Y están los cheques dados. Y están los cheques dados y no tienen la forma de recuperar y tienen la cadena de pagos atrás. Entonces, ojo que eso implica un golpe muy fuerte al arranque del año en el nivel de actividad. Vamos rápido con el tema Ecuador y quiero ir con el tema Oficina Anticorrupción con Natalia Bolosín. Contame Ecuador, insólito lo que está ocurriendo. Sí, una ¿Rompimos novela, relaciones con Ecuador? No rompimos, pero estamos a punto de. La novela, para que se entienda, es la siguiente. La Embajada Argentina en Ecuador asiló, refugió a una exfuncionaria de Rafael Correa condenada en Ecuador por corrupción, condenada a prisión por corrupción. ¿Qué hizo esta mujer? A través de un pedido que le hizo Rafael Correa a Cristina Fernández de Kirchner, un pedido personal, consiguió refugio en la Embajada Argentina. Ahora, ¿qué esperaban? Que la Argentina la pudiera traer a Buenos Aires como asilada. Para esto se necesitaba un salvoconducto de Ecuador que, en diálogo con el presidente argentino, el presidente ecuatoriano Lasso, se negó a hacerlo, este salvoconducto. Ergo, ¿qué pasó? Se escapó la funcionaria, la exfuncionaria de Correa, se escapó, huyó de la Embajada Argentina, se supone que con ayuda de personal de la Embajada, porque dejó a su hija menor antes de partir. ¿Y hacia dónde partió? A Venezuela. A la Venezuela de Maduro, donde ahí sí va a estar protegida, no hay tratado de extradición ni nada. Indignado Ecuador con la Argentina por esta trastada, porque la Argentina nunca blanqueó que la iba a dejar irse, y ahora lo que hizo Ecuador fue pedirle al embajador argentino Fuchs en Quito que se vaya del país, Echaron al embajador argentino. Echaron al embajador. En Quito, es fuerte, es uno de los gestos diplomáticos más fuertes. Exactamente, y la Argentina estaría por hacer lo mismo con el embajador ecuatoriano en Buenos Aires. Es decir, es fuerte, ¿no? Vamos a ver si recomponemos relaciones con Ecuador, pero que echen al embajador argentino y Argentina eche al embajador ecuatoriano en Buenos Aires, hacía mucho que no indica pasaba. una situación de máxima tensión con Ecuador. Bueno, Natalia, ¿qué está pasando con la Oficina Anticorrupción? Bueno, tenemos nueva titular en la Oficina Anticorrupción. Recuerdan que el año pasado, en diciembre, renunció Félix Kraus, el fiscal kirchnerista, cuyo mayor mérito en esa oficina fue, recordás, la renuncia a las querellas en Notesur y Los Sauces y en la causa Vialidad. Hay una nueva funcionaria a cargo del área, se llama Verónica Gómez. Es una abogada, ya es un buen dato. Esto también cambió el año pasado con la gestión de Alberto Fernández. Otra vez es necesario ser abogado o abogada para conducir esa oficina. Por cierto, yo creo que no estoy de acuerdo con eso, creo que es un dato técnico irrelevante, tiene que ver con otras cuestiones, no hace falta el título, pero bueno, es abogada. Tiene especialización en temas de género y de derechos humanos. Fue la mano derecha de Roy Cortina durante mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires, hasta que Roy Cortina termina arreglando con el larretismo, y en ese momento ella se abre del socialismo. De hecho, fue presidenta del bloque socialista como legisladora en la ciudad, cuando hace mucho, entre 2005 y 2009. En ese momento conoció a quien era legislador en la ciudad y hoy es el vicejefe de gabinete, una de las principales personas de confianza del presidente de la Nación, Juan Manuel Olmos. A él se acercó cuando se alejó de Roy Cortina, a él y a su esposa, María Rosa Muñoz, la mujer de Juan Manuel Olmos, que es la defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿qué dice el mundillo de Verónica Gómez? ¿Qué dicen quienes saben de estos temas de corrupción en el mundo de las ONGs, en la política y en la academia? Dicen, y acá tenemos a los últimos cuatro, ¿no? De los titulares de la Oficina Anticorrupción. ¿Qué dicen de ella? Dicen que es una persona capaz, que es valiosa, que es muy buena persona, pero también dicen que de corrupción sabe poco y nada. Recordemos que la oficina es ahora un organismo desconcentrado, pero tiene el gran problema de la independencia, ¿no? Julio Vitovelo, durante la época de Néstor Kirchner, jugaba al fútbol con Néstor Kirchner en Olivos, Laura Alonso, que estaba enamorada del presidente Mauricio Macri, Félix Kraus, ya lo dijimos, un fiscal que, digamos, era abiertamente kirchnerista y que lo más importante que hizo fue renunciar a las querellas contra la actual vicepresidenta. Esperemos que a Verónica Gómez le vaya mejor.
Aclará cuando decís que Alonso estaba enamorada de Macri porque ella misma lo dijo. Ella lo dijo, ¿no? Dijo que tenía, una es suerte que vos de... estás haciendo no es una valoración, sino, claro, es un dato estás contando lo que era objetivo, un reportaje que ella dijo. Tenía un amor platónico con el entonces presidente. Bueno, ¿qué pasa con Aníbal Fernández? Otra vez. Que salió a cruzar a Máximo Kirchner. Habíamos dejado pasar por alto... hace unos días Aníbal Fernández dijo ¿de qué trabaja Máximo Kirchner? Sí, lo habíamos planteado. Yo estoy, que es una típica, esa es una gran anibalada, se llama, ¿no? Una grande Aníbal Fernández, que llego a las 6, 7 de la mañana a la Casa de Gobierno, estoy todo el día, que es cierto además, porque va, viene. ¿De qué trabaja Máximo Kirchner? Dijo. Porque acá estamos laburando todo el tiempo y demás. Yo no lo veo nunca. Además de criticar al gobierno. Y ahora salió con todo, ¿qué dijo? Y ahora volvió a salir, otra vez sobre Máximo, dice, ¿cuál es el pedestal desde el que habla? ¿Cuántas elecciones ganó? ¿No? Hablando de Máximo Kirchner. Y después plantea en esta recalentar la interna del gobierno, plantea que la cámpora goza de un pésimo prestigio en la sociedad y en el peronismo. Esto no va a terminar acá porque alguien le va a salir a contestar. ¿Será el Cuervo Larroque? Pongo mis fichas ahí. Es decir, Aníbal Fernández como el único espadachín fuerte que lo tiene único que le queda. Alberto Fernández. Lo único que le queda. Por lo menos tiene la lengua karateca, digamos. Aníbal sale con toda, pero es un lindo round, Sí, a nosotros nos divierte eso. Y es el peronismo bonaerense, aparte histórico. Aníbal corre todo el espinel, obviamente, habla con todos los gobernadores, viene, hace ruido, se entretiene. Sí, es ministro de Seguridad, ¿no? Debería entretenerse con otras cosas. Pero bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Se cansó, evidentemente, que lo usen de punching ball al presidente de la Nación. Bueno, está resguardando mínimamente la investidura presidencial. ¿Cómo fue entonces la frase que ¿qué ganaste? ¿Qué ganó? ¿Qué elección ganó? Vos no ganabas nada. ¿Cuál es el pedestal desde el que habla? ¿Cuántas elecciones ganó Máximo Kirchner? Ahí está. Aníbal ganó, creo que una vez fue concejal de Quilmes, esa la ganó. Sí. Después creo que no ganó nunca ni una más. Pero bueno, está bien. Pero está bien que ganó la interna. Ganó la interna, gobernador. Le ganó a Julián Domínguez, después perdió con Vidal en el 2015. Sí. Nos estamos retirando. Gracias, doctora Bolosín. Gracias, Carlitos González Prieto. Javier Calvo, quédense con Eduardo Bataglia. Nosotros nos reencontramos, como siempre, mañana a las 12 del mediodía en MMD. Nuevo horario, 12 del mediodía, 1:30. Chau, pásenla bien.